Y arrancamos esta sección de Para Estar Claros. Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo especial, Juan Camilo, a usted y también al profesor Juan Carlos. Un saludo especial y a todos los que nos ven. Juan Carlos, buenos días. Don Juan Camilo, buenos días, y a Pedro un saludo también muy especial en esta mañana lluviosísima de Bogotá. Así es, y por supuesto con una lluvia de noticias también, don Juan Carlos, porque tenemos varios de los temas para conversar aquí con ustedes, y hay uno que francamente plantea una decepción, también unas imágenes impactantes, las familias cómo están sufriendo por este flagelo del secuestro. Es la historia de los funcionarios del CTI, de la Fiscalía y de la DIJÍN, de la Policía, secuestrados desde 2025 en Arauca por parte del ELN, los funcionarios Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López y los uniformados Frankiesley Hoyos Murcia y Jordín Fabián Pérez Mendoza. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, junto con la Corte Suprema de Justicia, ha rechazado, por supuesto, este secuestro. Ha dicho pues que el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado Social de Derecho. Dice que reiteran el llamado al respeto por la vida y la libertad de estos agentes, al tiempo que agradecen a las personas, las organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr liberación sin condicionamientos. El uso repetido de prácticas como el secuestro prohibidas en Colombia y en el mundo daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. Don Pedro, que quiero enfatizar en esta palabra, esto es un secuestro y punto, es un secuestro, no tiene otro nombre. Totalmente de acuerdo, Juan Camilo. Mire, yo solamente le puedo decir lo siguiente. El ELN dejó hace mucho rato de ser serio en las negociaciones, nunca con ningún gobierno desde hace unos, no sé, 20, 25 años, ha cumplido la palabra. Intentaron hacerlo de manera grupal a finales del siglo pasado para poder negociar con todos los grupos al margen de la ley, tampoco funcionó. Y ellos se han convertido simplemente en un grupo que ya dejó sus intereses políticos, pero cada vez que toman acciones de este tipo, uno piensa que ellos lo que quieren es que los colombianos volvamos a creerles que ellos son unos agentes o un grupo sublevado contra el Estado en armas. Estas acciones, por ejemplo, de decir que van a tener estas personas del Estado colombiano que estaban cumpliendo su función, pues simplemente quisiera como decir ellos que están nuevamente sublevándose contra el Estado en armas. Y resulta que ellos dejaron eso hace rato, Juan Camilo. Ellos no son unas personas, primero, que le cumplieran al Estado colombiano en esos procesos de negociación. Y segundo, no son ya lo que fueron en su momento, por allá en 1962, cuando se creó ese Ejército de Liberación Nacional. Esos propósitos políticos se desvirtuaron hace rato. Y como usted bien lo dice, es un secuestro a manos de una banda criminal que dejó hace muchos años sus propósitos políticos y que eso sigue minando la mínima o menguada credibilidad que tiene la llamada paz total, Juan Camilo. Juan Carlos. Pues mientras escuchaba a Pedro, también pensaba que en Bogotá hablamos de democracia, de libertad, de derechos, pero por desgracia en muchas regiones de Colombia no hay ni democracia, ni libertad, ni derechos. El control del ELN en Arauca ha sobrevivido indemne a todos los gobiernos. Pasó la llamada seguridad democrática de Uribe y eso no afectó el poder del ELN en Arauca, extendido ahora además a muchísimas zonas del país. El ELN no se está reduciendo. El Estado no ha logrado en los últimos años
disminuir el tamaño de este grupo, su poder económico, su poder de intimidación de la sociedad. Pensemos que campea por sus fueros desde el Catatumbo hasta Nariño, donde se ha fortificado, se ha fortalecido. Pensemos en que para el Chocó, el resto del país sigue, todos seguimos en nuestros asuntos y el Chocó es frenado su desarrollo, la gente es intimidada por los paros armados del ELN. De manera que este drama terrible de las familias, de las personas de la Fiscalía, estas peticiones desde Bogotá, no hayan ningún eco en ellos porque el Estado colombiano se ha revelado incapaz de extender los derechos democráticos por todo el territorio nacional y porque en Colombia, y así lo ejemplifica lo que ha ocurrido otra vez en los últimos años, es que es más fácil montar un grupo armado criminal que montar una empresa. Es más fácil unir a la gente, pero rapidísimamente alrededor, tomemos las armas y vayamos y extorsionemos a otros colombianos, que hacer cosas positivas por el país. Y yo creo que eso también debería llamarnos a reflexión, porque está de un lado un mundo criminal grandísimo en Colombia, pero del otro lado estamos quienes sostenemos que aquí existe esto, lo otro, democracia, libertades, derechos, pero que eso es una cosa sin sentido, no porque no aspiren a ellos, sino porque muchos colombianos no pueden ejercerlos. Y el derecho es una de las múltiples limitaciones a través de los cuales los grupos armados al margen de la ley intimidan y mantienen en la zozobra y en el miedo a perder sus bienes y sus vidas a cientos de miles de colombianos. Claro, que aquí estamos hablando pues de un grupo, don Pedro, sin ni siquiera una conversación en curso, ¿no? Con el gobierno nacional. Se dedicó a No, delinquir. eso, pero es que, a ver, imagínese esto, Juan Camilo, unos señores que no han demostrado tener seriedad en los procesos de paz que han querido ser serios. Imagínense en este gobierno que han sido con esa paz total, en mi opinión, un desorden y la falta de rigor, de seriedad. Hoy, por ejemplo, nadie sabe quién es el negociador con las bandas criminales, o quién negocia con los chotas, o quién negocia con los espartanos, o quién es el delegado con el ELN. En fin, es de verdad algo que por parte de quienes ejercen el poder en Colombia hoy, que es el sector del señor presidente Gustavo Petro, no le pusieron rigor a ese proceso de paz total. Imagínense que cuando ha sido un proceso con rigor, el ELN ha incumplido y se ha pasado y se ha saltado con garrocha esa rigurosidad de esos procesos de paz. Imagínense este que ha sido pues totalmente, en mi opinión, irresponsable, desordenado y poco claro en sus metas. Pues esos señores sencillamente, cada vez que tienen la posibilidad de burlarlo, pues lo van a burlar y de aprovecharse ¿para qué? Para mandar un mensaje ya no a este gobierno que pasó, sino al próximo que viene para ver cómo lo tiene en cuenta en la agenda de la paz en Colombia. Sí, hay una de la parte del comunicado de la Fiscalía, dice: la experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país. Juan Carlos, no sé si quería decir algo para cerrar este tema. Sí, yo creo que aquí hay una cosa sobre la que la mayoría de Colombia como que se acostumbró de muy mala manera, y es, fíjese que hasta los términos que usamos, conflicto es cuando usted y yo, Juan Camilo, o Pedro y yo podemos tener algunas desavenencias, ¿cierto? Es un conflicto, ¿sí? Cuando hay un conflicto en un colegio, hay un conflicto sindical con los empleadores, en fin. Pero el horror que vive la gran mayoría de pueblos de Colombia en manos de grupos armados, pensemos en lo del Catatumbo, pensemos en el Chocó, pensemos en Nariño, pensemos en Putumayo, pensemos en lo que está ocurriendo en la Amazonía, en toda la zona del oriente del país, en el Cauca. Eso no es ningún conflicto, eso es una guerra. Eso es una guerra monda y lironda,
cuando llegan los corresponsales extranjeros a cubrir a Colombia, pues se dan cuenta que aquí tenemos una guerra. Cuando llegan los turistas y ven a los soldados en las calles con armamento pesado, pues se dan cuenta que es una guerra. Entonces, ¿cómo vamos a resolver nuestros problemas si utilizamos unas palabras que encubren la realidad? Cuando piensen ustedes, si uno vive en el Cauca, Pedro y Juan Camilo, y las noticias allá de los comunicados oficiales hablan de conflicto, cuando la gente sabe que eso es una matazón diaria, que nadie puede levantar la voz porque inmediatamente cualquier grupo criminal le dice, bueno, ¿usted se me va callando o ya sabe qué le va a pasar? Es una verdadera calamidad. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema con las familias desde el lado humanitario. Aquí el respeto a la vida es primordial y, por supuesto, pedir, como lo dice la defensora del pueblo, la liberación inmediata y sin condiciones de estos funcionarios. Vamos a hablar ahora de política, de varias cosas que aquí se han dado en las últimas horas. A ver, vamos por el lado de la campaña de Paloma Valencia. Paloma ha solicitado en las últimas horas, ¿vio el debate ayer? Bueno, lo que dice Paloma, que ayer montó una pieza digital. Un comercial. Que era un debate. A ver, don Pedro, se mueve entre la crítica. Vamos a verlo, a ver cómo les parece a ustedes. Yo quiero saber su opinión sobre esto. ¿Qué hizo? Bienvenidos al gran debate antes de la primera vuelta. Y llegamos a un tema donde indiscutiblemente habrá polémica, el tema de la seguridad. Esta vez le toca a usted la palabra, candidato Cepeda. Candidata Paloma Valencia, tiene usted la palabra. Nos dicen que la paz total está muy bien, no es verdad. El homicidio ha crecido el 15%, el terrorismo está por el orden del 70 y 80%, la extorsión está disparada y el secuestro, senador Cepeda, el secuestro ha crecido más del 110%. Los colombianos la hemos pagado en libertad, en vidas y sobre todo en que cada 20 horas reclutan un niño. Y no se le olvide, senador Cepeda, que usted, que propuso esa paz total, es responsable políticamente. Con esos permisos infiltraron la fuerza pública. Con esos permisos mataron a Miguel Uribe. Los colombianos necesitan los debates para conocer las posiciones e ideas de los candidatos y tomar la mejor elección. Cepeda, llegó el momento de debatir. ¿Le va a seguir dando la espalda a los colombianos? Ahí estaba el video que montó en sus redes sociales, criticado por muchos. Dicen que, pues, obviamente no decepcionó a muchos, pues, tras el anuncio que hizo, pero otros dicen que es un spot publicitario, pues, válido. Don Pedro, a ver, lo quiero escuchar. Hace el punto de magia, ¿no? Como que si se desapareciera Cepeda. Mire, Juan Camilo, esa es la política. Y si hay un vacío para unos debates, y sobre todo, digamos, Paloma Valencia, que aspira a ser la primera mujer presidente de Colombia, pues no iba a perder la oportunidad de retar a Cepeda. Y lo hicieron. Yo alcancé a comerme el cuento ayer con el Trino. Dije, bueno, va a haber un debate, no supimos. A mí me llamó una cantidad de familiares, tías, en fin, que si sabía del debate. Me parece que la expectativa les funcionó. La pieza de publicidad genera la posición de ella en una materia importante que, imagínense la coincidencia, habla ahí de secuestros cuando hace un momento estábamos aquí hablando de lo mismo. Sí. Y pues adolece la respuesta del doctor Cepeda porque pues no se ha enfrentado a ella en un debate público, salvo en el Parlamento colombiano. Entonces, si usted me pregunta a mí, me parece una pieza de publicidad bastante oportuna, buena y que genera polémica. En últimas, el candidato que no genere este tipo de ruidos en la actividad política, pues no genera emociones y pasa, en mi opinión, desapercibido en una era donde, gústenos o no, Juan Camilo, las emociones funcionan. Y me parece que para ella y para su propósito lo logra. Entonces, yo creería que es una pieza de publicidad bastante buena, cumpliendo el objetivo que ella quería, y es desenmascarar la posición del silencio del doctor Cepeda frente a un tema de trascendencia nacional
y ella poniéndose como la retadora y la persona que sí tiene unas posiciones frente a ese tema. A ver, Así lo veo yo. A ver, Juan Carlos, no lo veo como tan convencido a Juan Carlos. A ver. No, en lo absoluto, por supuesto. Todos tenemos en política en Colombia, todos, absolutamente todos, una opinión. Sí. Colombia es un país que ha hecho política desde el siglo XIX. Los colombianos tenemos todos los doctorados que uno quiera en opinar sobre la política. Yo veo que sigo viendo la campaña de Paloma Valencia perdida, porque resulta que los votos que ella necesita como el oxígeno no los tiene el señor Cepeda, quien va con el apoyo de Petro y del gobierno en coche para la segunda vuelta. No tiene ningún problema hoy de pasar a la segunda vuelta. Los votos de Paloma Valencia los tiene la ultraderecha, eran antes votos uribistas, ahora están en manos del abogado de la Espriella. De manera que yo siento que la mayoría de las acciones de Paloma Valencia no están centradas en su problema fundamental. Y es que si ella no saca del juego a de la Espriella, no recupera esos votos de ultraderecha para el uribismo, pues no tiene ningún chance de pasar a segunda vuelta. Y las encuestas evidencian una y otra vez que en eso radica fundamentalmente su problema. Y es que no logra hasta el momento congregar a derecha y ultraderecha, porque sin esos votos sumados ella no pasa a segunda vuelta. Y el señor de la Espriella y su equipo dan la impresión de que están comprendiendo mejor ese problema. Y por eso su foco fundamental hoy, el del señor de la Espriella, no es tanto Cepeda, sino la contendora, que al igual que Valencia necesita los votos que hoy tiene de la Espriella necesita los votos que tienen hoy Uribe y Paloma Valencia para poder pasar a segunda vuelta. De manera que yo miro esto que usted acaba de mostrar desde el punto de vista de la necesidad que ella tiene, cómo incrementa sus votos, y no los va a incrementar dándole palo a Cepeda. Esa sería la tarea de segunda vuelta. A quien tiene que darle palo hoy y con toda, esa de la Espriella. Si no, se queda viendo un chispero Paloma Valencia. Juan Carlos toca un tema importante que quiero escuchar a don Pedro también. Este cruce de palabras, una confrontación que hemos visto a través de redes sociales, en especial sobre el tema de los debates, entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Don Pedro, ¿usted cómo ve? ¿Creen que, y la pregunta la voy a hacer un poquito polémica, ¿se están pegando un tiro en el pie? No, no creo. Mire, yo lastimosamente veo la política de la manera más pragmática y no me llevo como por muchas, ¿cómo decirlo? Para no meterle ideología a algo, sino verlo como un espectador en una plaza de toros. Yo creo que Paloma Valencia generó un espacio y ese espacio de ella es un espacio que le está dando réditos porque en noviembre estaba en un punto en la encuesta de Inbamer, que es la que yo leo, con mucha seriedad, me parece a mí. Y hoy está en el 20 algo por ciento en la misma encuesta. O sea que ella de noviembre a hoy creció 19 puntos. El señor Abelardo de la Espriella en el mismo periodo creció 2 puntos. Creería yo que ella está armando su espacio y tratando de generar la opción de volverse la retadora de Cepeda. Y eso le da, ahí está la encuesta, ella le está funcionando. El que no crece es Abelardo de la Espriella en la encuesta de Inbamer. Hay otras que yo respeto, claro, pero yo me guío mucho por la de Inbamer. Bueno, y la pelea sí, que puedan tener entre Abelardo de la Espriella y Paloma, que es la pregunta suya, yo la referencio así. A mí me parece que el hecho de que Uribe y que Paloma haya dicho, por ejemplo, que su ministro de Defensa iba a ser Uribe y él dijera que no, y eso, digamos, manda un mensaje que hay una base uribista y que Uribe está con Paloma Valencia. Eso le puede garantizar a ella muchos sectores del uribismo donde ella tiene que romper esa base y traer una gente de allá teniendo a Uribe de su lado. Pero lo que ella también tiene que hacer es seguir ampliando su base y ver si puede crecer
como ha venido creciendo desde noviembre a hoy, en la próxima encuesta previo a la elección. Acuérdese que hay unos indecisos muy grandes por ahí, Juan Camilo, rondando. Y esa gente, si ya tuviera una posición, estaba con el señor Cepeda, que es el extrema de la izquierda, o con el señor Abelardo de la Espriella, que es la extrema derecha. Creo que allá hay una expectativa y creo que ella también está jugando a fortalecer su base con Uribe y ampliar el espacio que ella creó el 8 de marzo y que no existía en la política colombiana hasta ese momento en esta elección. Sí, por el otro lado, Juan Carlos, hay otro tema, y don Pedro, y es el tema de Iván Cepeda, una denuncia muy grave que hace a través de sus redes sociales. Dice pues que han llegado pruebas a la campaña de las amenazas que están haciendo grupos armados ilegales en varias regiones del país para votar a favor o en contra de candidatos presidenciales. Dice que quien estaría detrás del tema sería Iván Mordisco, que va a presentar en los próximos días estas pruebas y que por supuesto rechaza todo tipo de constreñimiento electoral. Juan Carlos. Pues es que ahí no hay nada nuevo. Esta es una elección, como otras por desgracia en Colombia, que transcurren con la presencia en amplias zonas del país de grupos armados que tienen el poder de intimidar a la población y de empujarla para que vote por alguien. Y eso está pasando en buena parte de la costa pacífica, eso pasa en el Catatumbo, de eso no nos puede caber la menor duda, que pasa en Arauca, pasa en regiones de Antioquia, donde predominan grupos criminales como el Clan del Golfo y todas esas oficinas que actúan en Antioquia. De manera que esa es la cruda realidad. Y yo creo que además el problema de ello es que en el Huila, por ejemplo, se me escapaba el Huila y el Caquetá, donde la presión sobre el elector es inmensa. Entonces, ojalá se diera en medio de la pugnacidad que es normal en la política hoy en el mundo. Colombia no es una excepción. Ojalá existiera un acuerdo sincero de todas las partes, no simples declaraciones, para que todas las partes rechazaran cualquier intento de presionar a cualquier tipo de elector, no importa si es de centro, no importa si es de izquierda, no importa si es de derecha, de extrema izquierda, impedir que esa coacción se diese. Pero no nos llamemos a engaños. Esa coacción está viva y está funcionando hoy a lo largo y ancho de Colombia. Y la esperanza de muchos es que ojalá esta coacción sirva para yo fregar a mi adversario. Esa es la gran desgracia de la política colombiana, que no hay una división tajante, definitiva, entre quienes estamos inermes, quienes el único argumento que tenemos es el de nuestras palabras y de nuestras convicciones, y aquellos que llegan o con plata o con armas a presionar al electorado. Que ese es uno de los puntos, don Pedro, que creo que Juan Carlos, el consenso en contra de este mal, ¿no?, que aqueja a varias regiones. Sí, pero yo creo que también es importante, Juan Camilo, que esos exámenes que se hacen de la influencia de esos grupos, pues los hiciera una autoridad un poco más neutral. Porque es que yo creo que una persona que haga esas denuncias teniendo, digamos, unos intereses, pues hombre, se presta para que todo el mundo le haga debates y los otros digan otras cosas y tal. Creería yo que es muy importante leer lo que están diciendo autoridades neutrales para que eso se pueda resolver. Porque mientras de un lado digan una cosa, porque eso yo también se lo he oído a otros grupos hoy en la contienda electoral diciendo lo mismo de otras zonas. Entonces, lo más importante para mí, creería yo, es que buscar o que alguien diga cuál es la realidad, pero con una objetividad y una seriedad que implique que todos los colombianos le creamos a esa autoridad o a esa ONG o yo no sé cómo se llame, pero yo he venido oyendo esto hace rato. En las elecciones de Congreso lo dijeron múltiples ocasiones, no pasó nada, nadie dijo nada. Ahora en estas elecciones de un bando y de otro dicen lo mismo. Y creo que llegó el momento de sincerarse y ver quién nos puede dar una radiografía mucho más clara, imparcial y que no se preste, repito, para que haya unas contestaciones. Es que usted no se imagina
A ver, cuente. La MOE. Bueno, En 3 días entonces, van a presentar un informe interesante del mapa de riesgo electoral que puede contestar esa pregunta, don Pedro. Y Mil ya gracias. sí, es que me parece, y vamos a estar muy atentos precisamente a ese mapa, que sí me parece algo sensato. Y ya para terminar, les quiero tocar, hombre, eso es lo de la clínica Corpas. Ay, Dios mío, no han pagado salarios, lamentablemente tienen un déficit de 35.000 millones de pesos. Esto otra vez la crisis en la salud, por falta de pago de la CPS. De 16 camas UCI que tenían, pasaron a 4 camas solamente. Tienen una crisis financiera profunda. Juan Carlos Vera, que es el director de la clínica, pues ha dicho que deben inclusive hasta 8 meses de trabajadores sin recibir su salario. ¿Qué tamaño de crisis, don Pedro, sobre la salud en Colombia? Pues mire usted, yo no veía una cosa hace muchos años y yo no sé si el profesor Juan Carlos lo sepa o lo conozca igual o tiene otra referencia, en el que el tema de la salud fuera el tema más prioritario en Colombia para los que están mirando la posibilidad de participar en estas elecciones. Ahí hay una doble S, que es la seguridad y la salud. Yo veía hace mucho rato, la salud no aparecía como un eje importante de las decisiones de los colombianos. Y ahí usted puede definir, Juan Camilo, el interés del colombiano porque se resuelvan esos problemas, y estas acciones lo que hacen es seguir hirviendo esa olla que hay de temores por lo que ocurra con la salud. Únale eso lo que pasó con la Liga Colombiana contra el Cáncer Seccional Bogotá, lo que ha pasado con el Instituto también de Cancerología y muchas otras instituciones prestadoras de salud que no pueden seguir trabajando. ¿Y cuál es la disculpa del gobierno? No me dejaron tramitar una ley en el Congreso. No, la función de este gobierno era, como lo había propuesto, resolver ese problema o dar unas pistas para hacerlo. Y entre lo de hoy, lo inmediato, y el problema a largo plazo, ninguna de las dos la resolvió el gobierno. Por eso ese tema, Juan Camilo, está hoy dentro de los primeros cuando le preguntan a los colombianos cuáles son sus necesidades urgentes. Yo quiero pedirle un favor, Juan Camilo y Juan Carlos, es que me tengo que ir a ausentar urgente. Don Pedro, un adelante. segundo. No se preocupe, Entonces, tranquilo. Les agradezco mucho, me da una pena tener que Gracias salir. a usted. Pero Don tengo Pedro, que cumplir aquí algo rápido. No Juan se preocupe, Carlos, un abrazo. saludo, Juan Feliz día, Carlos. Chao, don Pedro. Pedro. Bueno, y quiero para terminar, Juan Carlos, escucharlo sobre el tema de la salud. ¿Sabe qué temo, Juan Carlos, escuchando a Pedro? Que se venga una cascada de cierre de servicios de clínicas. Y pues, ¿dónde nos van a atender? Es que hemos tenido un ministro de salud que es un demagogo, es una persona que resultó incapaz para, ante las críticas que él y Petro tenían con los problemas indudables de la salud. Es que recordemos que aquí se robaban las EPS, se robaron muchísimas EPS, que hay mucha gente en la cárcel por haberse robado los dineros de la salud en anteriores gobiernos, o prófugos de la justicia en alianza con políticos nacionales y las regiones, con contratistas bandidos que han abusado de los inmensos recursos que el Estado ha entregado para la salud. Ese diagnóstico lo teníamos todos claro. Y Petro se presentó como la persona que iba a resolver eso, pero no solamente no lo ha resuelto, sino que lo ha agravado. Y sigue manteniendo en su cargo a ese ministro demagogo que todo el tiempo está rechazando la realidad. Que si se muere una persona porque no llegan los medicamentos, dice que eso es una mentira, que la familia está mintiendo, aunque los hechos son tosudos y los hechos demuestran que está desbaratada la salud hoy a lo largo y ancho de Colombia. Pensemos en la nueva EPS, que le han embutido pacientes hasta que la han convertido en una cosa que en muchos departamentos de Colombia ya no funciona, y la gente desesperada busca las pocas EPS que están tratando de hacer bien su trabajo para que les atiendan allí. De manera que esto es la realidad hoy, y que uno esperaría del gobierno un reconocimiento de la crisis, pero no lo van a hacer,
porque saben que les quita puntos a su candidato, a Cepeda, y entonces están tratando de encubrir esa realidad. Pero ya no pueden tapar con ninguna sábana la cantidad de personas que no están recibiendo los medicamentos, que no están recibiendo la atención a tiempo. Uno quisiera que en los próximos 4 ¿Usted años... ha tenido problemas, Juan Carlos? Yo personalmente con no, este porque tema de la salud? gracias a Dios gozo de buena salud, pero tengo pacientes con enfermedades muy serias que han tenido que correr a buscar, estaban en la nueva EPS Sí. y tuvieron que correr a buscar una medicina en una de las EPS que les pudiese prestar el servicio. Pero para otros, tengo amigos para los cuales, en el caso de sus padres, el tiempo de las consultas se ha extendido al máximo. Personas que tienen operaciones y que deben recibir las terapias necesarias para recuperarse más rápido y no pueden recibirlas. Esa es la cruda realidad. Pero insisto, Petro mira para el techo y ha mantenido, Petro es corresponsable pleno de esto, porque ha mantenido a ese ministro demagogo y a unos superintendentes de salud, a los buenos los ha echado, pero a los malos superintendentes de salud los han mantenido allí simplemente porque son de la cuerda política de Petro y han participado en ese cuentazo de que no, que las cosas con la salud van muy bien, cuando no es así. Pues Juan Carlos, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo y por supuesto en esta sección de Para Estar Claros. Muy amable. Pues Juan Camilo, un feliz día para usted y para todos sus internautas, como dicen, y televidentes.